Muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están? El día de Muy hoy, bien. el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase virtual. ¿En qué nos habíamos Dicen quedado? buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces, habíamos visto básicamente quiénes son los emprendedores como tema central, ¿sí? Los valores éticos que debe tener un emprendedor. Y allí habíamos visto algunos valores que son, eh, que van como que de la mano con un emprendedor, que tienen que estar ahí presentes siempre para que un emprendimiento tenga los resultados esperados, como son la honestidad, la responsabilidad, el respeto, ¿sí? Todo esto hace que mi emprendimiento pues vaya, se ejecute de la mejor manera. Habíamos visto también que habían formas para iniciar un emprendimiento y era a través del startup, ¿sí? Que es una empresa de nueva creación, básicamente es con el uso de las tecnologías, como nosotros también podemos lanzar un nuevo emprendimiento. Y también está el tema de las microempresas, ¿sí? Las microempresas son esas empresas pequeñas también que nosotros podemos eh, llevarlas al mercado, tal vez nuestra idea de negocio, y poder ejecutar un emprendimiento que tenga limitaciones como el número de empleados, ¿no es cierto? El tema es bastante diferente, ¿sí? El tema de las startups con los microemprendimientos, Si me con las llamas a mí microempresas. ahorita no te puedo parar porque no escucho nada. A ver, listo. Entonces, por favor, no se olviden de que los micrófonos deben estar apagados para que podamos escuchar y no haya interrupciones. Entonces, habíamos hablado también de las nociones financieras, ¿sí? También habíamos hablado de qué más, de costos, gastos, ahorro, inversión, capital financiero. Todo esto es lo que nosotros vimos en la clase anterior, ¿sí? Y para esta semana, nosotros ya vamos a ver netamente esta otra parte que es los márgenes de utilidad dentro de un emprendimiento. Sí, aquí vamos a ver un poquito de fórmulas y vamos a hacer ejercicios en clases, así que vamos a tener un esferito, un cuadernito a la mano y vamos a ir realizando estos ejercicios en clases, ¿sí? Entonces, el margen de utilidad bruta, sí, esto es una métrica analítica que se utiliza para evaluar la salud financiera, ¿sí? La salud es para ver si nuestro negocio está bien, ¿sí? Está bien o está mal de una empresa, ¿sí? Y revela el porcentaje de ingresos obtenidos en relación a los costos necesarios para generarlos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros para tener un margen de utilidad bruta, ¿sí? Nuestra utilidad o nuestra ganancia, nosotros vamos a tener que hacer un análisis, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer como que esa formulita, ir desglosando esa formulita para obtener, ¿sí? Nuestra utilidad bruta, para saber cuánto de lo que cuánto voy a ganar de lo que yo voy a producir. Digamos que voy a producir pizzas. Entonces quiero saber cuánto voy a gastar en realizar las pizzas, en elaborar las pizzas, en sacarlas a la venta y cuánto voy a obtener como ingreso, ¿sí? Entonces, aquí a esto le llamamos un margen de utilidad, ¿sí? A esta métrica analítica. Entonces, la formulita, grábense bien para luego hacer un ejercicio. El margen de utilidad bruta es igual a ingresos totales menos costos de los productos o servicios. ¿Sí? Entonces, decimos que los ingresos totales son esa cantidad de dinero que se gana con la venta de productos y o servicios durante un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vienen a ser nuestros ingresos totales? La cantidad de dinero que se gana.
Eso, la cantidad de dinero que yo voy a ganar por un bien o por un servicio producido, ¿sí? Entonces yo allí voy a tener un ingreso total, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de los costes de los productos o servicios, que vendría a ser los costos de producción, ¿sí? Entonces esto viene a ser desembolsos de dinero involucrados en el proceso de fabricación y comercialización de productos y o servicios. Cuando hablamos de fabricación, pues es lo que vamos a invertir para poder elaborar, digamos que estamos hablando de las pizzas, qué es lo que va a intervenir en esta fabricación de pizzas. Y en la comercialización podríamos ver tal vez en el tema de las ventas, ¿no es cierto? De la publicidad, de la propaganda, de los canales, de todo lo que va a intervenir en esta parte de las ventas, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o inquietud? Ya tenemos clarísimo que los ingresos totales son esa cantidad de dinero que se va a ganar con la venta de mi producto o servicio y el costo viene a ser ese desembolso de dinero involucrado en el proceso de fabricación y comercialización de productos o servicios. Por ejemplo, aquí decimos la materia prima que vendría a ser un coste o un ingreso total. ¿Qué dicen ustedes? Un coste. Un coste. Coste. Perfecto, un coste. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo voy a utilizar para mi elaboración de las pizzas. Si estamos poniendo el ejemplo y continuamos con el ejemplo de las pizzas, entonces mi materia prima va a ser la harina, se me ocurre, ¿sí? Importante porque sin la harina no tenemos la pizza. Entonces, tenemos la materia prima, el almacenamiento, el transporte, el empaque, los seguros, la publicidad, entre otros costos, porque aquí tenemos que tomar en cuenta todo en los costos, todo lo que me interviene, todo lo que influye y todo ese desembolso de dinero que yo haga para producir ese bien o servicio, eso viene a ser un coste de los productos o servicios. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es todo lo que va a intervenir, todo ese desembolso, ese gasto que en un momento podría verse como un gasto, pero no es un gasto porque el gasto es lo que yo no voy a recuperar, mientras que un coste de producción, que es lo que ya hemos visto la semana anterior, en la clase anterior, la diferencia entre costos y gastos, los gastos son lo que yo no voy a recuperar, ¿sí? Es un dinero que voy a desembolsar de mi emprendimiento y que no voy a recuperar. Mientras que los costes de producción vienen a ser ese desembolso de dinero que están involucrados, están inmersos en un proceso de transformación, en un proceso de fabricación y comercialización. Y allí yo voy a tomar en cuenta todo, todo. Por ejemplo, aquí dice la materia prima, ¿sí? El almacenamiento o tal vez el local en donde yo voy a hacer el tema de las pizzas, de donde voy a vender, el transporte, si yo voy a tener servicio a domicilio, si el empaque, sí, el empaque, los seguros, tal vez eso ya en un emprendimiento un poco más grande, tal vez el tema de seguros, pero la publicidad es algo que en esta era, sí, en la actualidad es algo que influye un montón porque a través de redes sociales, el TikTok y de no sé qué, entonces eso es publicidad y para ello tenemos que tener internet, entonces influye, ¿sí? Entre otros costos que se vean inmersos en mi proceso de fabricación, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud? Sí, dicen, o sea, por ejemplo, sería el servicio, los servicios básicos, sería dentro de qué iría, de los gastos, porque no se puede recuperar lo que pagó servicios básicos. Ya, cuando nosotros hablamos de un gasto, es cuando, por ejemplo, si yo estoy hablando de que voy a tener un local de pizzas, ¿no es cierto? Digamos que yo en ese mes, ¿sí? En un mes determinado, digamos que en febrero, yo no vendí pizzas porque me fue mal, digamos que en el peor de los casos vamos a poner una situación extrema, pero la luz, el agua, el empleado, el arriendo, todo eso yo debo pagar aunque no haya vendido una sola pizza. Entonces, ¿qué viene a hacer eso? ¿Va a recuperarlo?
Un gasto. No, no, allí nosotros ya vamos a tener un gasto, vamos a tener una pérdida, vamos a tener un gasto que no vamos a poder recuperar, porque independientemente de que vendamos o no, eso va a estar generándose. No es que porque usted dice, es que no vendí nada, vecina, este mes, ¿será que me perdona el arriendo porque no vendí nada? No, no es cierto. Entonces nosotros vamos a tener que pagar, querramos o no, ese arriendo y eso vendría a ser un gasto definitivo. Mientras que un coste es de ese desembolso de dinero que vamos a poder recuperar. Digamos que yo en la venta voy a poder ponerle el arriendo, voy a poder devengar todo, ¿sí? Voy a decir un porcentaje de esto, si voy a hacer 10 pizzas, digo, el arriendo es de $100, voy a tener que ponerle un poquito de ese arriendo a cada pizza y voy a ir recuperando el dinero, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, que yo voy a involucrar ese costo, que vendría a ser ya un costo, ya no un gasto, porque sí lo voy a poder recuperar en mis ventas, voy a ir poniendo un porcentaje, digamos que voy a producir 200 pizzas en un mes, entonces mi arriendo es de un local chiquito nomás en el sur, así bien chiquito, que me cueste $100. Entonces yo de mis 200 ya voy a tener que ponerle un porcentaje para poder ir cubriendo ese gasto, porque esa es la idea, ¿no? No es de sacar de mi bolsillo y yo tener que pagar un gasto extra, ¿no? ¿No es cierto? Yo voy a tener que crear o tener ese rédito económico, ¿sí? Voy a tener que tener una ganancia, voy a tener que deducir todo y lo que me quede sea neto, sea una ganancia o una utilidad bruta, como diríamos aquí, ¿sí? Entonces, libre de todos los costos y gastos, ¿sí? Pero esa es la diferencia, que cuando nosotros tenemos un gasto, es cuando ya no lo vamos a poder recuperar, ¿sí? Nosotros vamos a tener que, querramos o no, pagar ese gasto, ¿sí? Ese gasto generado como el de la luz también, porque la luz va a seguir generando un gasto, un gasto, un gasto, y si no tenemos cómo recuperarlo, pues siempre va a ser un gasto. Esa es la diferencia entre un costo y un gasto, ¿sí? ¿Estamos claros o necesitan otro ejemplo? Claro, Lizy. Ya, listo. Vamos ahora sí, tienen su esferito a la mano, su calculadora, su esfero, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Aquí ustedes, en la pantalla, ustedes pueden ver un ejercicio que lo vamos a ir analizando y luego vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Les parece? Entonces tenemos el margen de utilidad bruta, ya habíamos visto que es, ¿sí? Esa métrica, ¿no es cierto? Esa métrica analítica, mientras que los ingresos totales son esa cantidad de dinero y los costos son esos desembolsos de dinero que van a intervenir en nuestra producción, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a reemplazar el margen de utilidad bruta va a ser siempre igual a mis ingresos totales, ¿sí? Y menos costes de los productos o servicios, ¿sí? Estos ingresos totales es cuando yo todavía no hago el cálculo no sumé, digamos que la publicidad, no sumé el arriendo, no sumé la materia prima, no he sumado nada. Ese es mis ingresos totales, lo que según yo he ganado, pero de eso tengo que deducir mis costes de producción, ¿sí? Entonces dice aquí el ejemplo claramente. Una pastelería vende 100 tortas de chocolate en un mes, generando un ingreso de $4,000. Y para producir estos postres invierte $2,000 en ingredientes y en empaques y tal vez en otros gastos, en otros costes más, ¿sí? Pero son $2,000. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reemplazar esta formulita. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya tengo mis ingresos totales. ¿Cuántos son mis ingresos totales? 4,000. 4,000. ¿Cuántos son mis costes de los productos o servicios? 2,000. 2,000. Entonces yo voy a hacer la resta de esto. 4,000 menos 2,000. Mi margen de utilidad bruta será ¿de cuánto? 2,000. 2,000. ¿Cómo sacaba este resultado? Restando De los 4,000. Ya, restando los ingresos totales menos los costos de producción, tengo la utilidad bruta. Ahora sí, a ver, vamos a hacer en un cuadernito. Digamos que yo, a ver,
Quien me da primerito la respuesta tiene un punto directo a su trabajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer, una pizzería vende 200 pizzas en un mes, ¿sí? Sí, ya tomaron notas, 200 pizzas en un mes. Una pizzería vende 200 pizzas en un mes, ¿sí? Generando un ingreso de $5,000. Generando un ingreso de $5,000. Para producir estos postres interviene $2,500 en ingredientes y en empaques, ¿sí? Ingredientes, coma, empaques y otros, póngale etcétera, 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 ya. Sí, entonces ya tenemos los datos. Ahora sí, vamos a resolver los datos, perdón, el ejercicio. Vamos a reemplazar. Ya tenemos los datos generales que son 200 tortas, generando un ingreso de $5,000 y los costes vienen a ser $2,500. ¿Cuánto es mi margen de utilidad bruta? 2,500. 2,500. ¿Quién fue el primerito que dijo 2,500? Eva Vallejo. 2.500. Eva Vallejo. Ya, Eva 2,500 María Vallejo. Salazar. A ver, Eva Vallejo, ya tenemos un resultado. Ya, muy bien, Eva. Entonces, ahora ya con los mismos datos vamos a seguir trabajando. Esto es a lo que nosotros llamamos margen de utilidad bruta, ¿sí? Cuando ya tenemos esa utilidad bruta en mi emprendimiento, en mi producción o en mi servicio, ¿sí? Esa utilidad bruta la que yo ya puedo disponer porque ya saqué todos esos costes que intervenían, ya estoy libre de cualquier deuda, de cualquier situación. Entonces, aquí en el análisis de este ejercicio es que por cada 100 tortas de chocolates vendidas en el ejercicio que está en la pantalla, por cada 100 tortas de chocolates vendidas, generas $2,000 de ganancias. ¿Cómo quedaría Stalin Villamarín el análisis de nuestro ejercicio? Le hacía la consulta de cómo quedaría nuestro análisis del ejercicio planteado respecto a la pizzería. Diana Villaña. Yo, licenciada. A ver, Jenny, dígame, Jenny, ¿cómo quedaría nuestro análisis? Por cada 200 pizzas se generaría $2,500 de ganancia. Muy bien, por cada 200 pizzas vendidas, generaríamos $2,500 de ganancia. Muy facilito estaba ese análisis. Un punto más. Ya les estoy poniendo aquí más uno, más uno. Listo. Vamos a la siguiente. Quiero que estén pilas para ver quién más se gana un puntito aquí en este ejercicio que está súper fácil. Hablamos del margen de utilidad bruta porcentual. Ahora yo quiero ver en porcentajes, ¿sí? En porcentajes, ¿a cuánto corresponde ese margen bruto porcentual? Ese margen de utilidad bruta en porcentajes, ¿a cuánto equivale? Entonces, ¿cuál es la formulita? Margen bruto porcentual es igual a utilidad bruta dividido para ingresos totales por 1,000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio? Vamos a reemplazar, sí, los datos que ya teníamos anteriormente. Entonces, teníamos que la utilidad bruta, cuando ya hicimos el descuento y todo, era de $2,000 y a eso le vamos a dividir para 4,000 y le vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto les da? A ver, hagan el cálculo ustedes también para que vean que efectivamente nos da este resultado para que puedan hacer el otro ejercicio también y obtener un puntito directo a su tarea. ¿Sí? Que si le va mal por ahí en alguna cosa, ya eso le va a ayudar. Estamos hablando de
de hacer solo el cálculo, dividir los 2,000, voy a dividir para los $4,000, ¿sí? Que vendría a ser los ingresos totales, y le voy a multiplicar por 100. Dígame, Brian Zambrano. 50. Nos da 50%. 50%. Ya, ahora vamos a utilizar los datos que nosotros teníamos. ¿Cuánto sería en utilidad bruta? ¿Cuánto teníamos en nuestro negocio de pizzas? 2.500 dice. Ya, a ver, 2,500 dividido para ¿cuánto sería? ¿Cuánto eran nuestros ingresos totales? 5.000 Ya, a ver, 2,500 dividido para 100. 5,000 y por 100, ¿cuánto les da? por 100. 50. 50% él dice. 50%. Ya, ¿quién dijo 50 primero? ¿Quién dijo 50 segundos? Va Vallejo. No, Va alguien Vallejo. dijo un hombrecito. Yo Yo dije escuché. 50. Yo, Brian Zambrano. Ya, Brian Zambrano. Listo, Brian Zambrano tiene también un más. Listo, excelente. Listo, vemos que nosotros, además de poder conocer nuestra utilidad bruta en dólares y en dinero, podemos también obtenerlo de forma, en forma de porcentaje, ¿sí? O sea, podemos ver si nuestros $2,000 fue o nuestros 2,500 fue el 50% o fue el 100%, o sea, hubo una ganancia del 100% o hubo una ganancia del 25%, o hubo una ganancia del 10%, y así vamos pudiendo conocer nuestros porcentajes. Ya cuando ustedes puedan hacer, no sé, con una idea de emprendimiento, pueden hacer este ejercicio. Si ustedes ya manejan un emprendimiento, pueden hacer este ejercicio y saber cuánto están ganando en su emprendimiento, en su idea de negocio, ¿sí? ¿Alguna duda o inquietud hasta aquí? No, ninguna. Bueno, No, ahora sí, vamos por el análisis. El análisis de este caso es análisis, a ver, por cada 100 tortas de chocolates vendidas, o sea, por cada 100 tortas de chocolate vendidas, generas $2,000 de ganancias, y que corresponde al 50% de los ingresos totales. ¿Ya? Entonces, del análisis del local de las pizzas, ¿cómo quedaría? Yo, licenciada. A ver, otra personita que ya no sea Jenny, porque ya Jenny tiene un más. Alguien que no tenga un más. Y está súper fácil. Liliana Toapanta, a ver, ayúdeme con el análisis. ¿Cómo quedaría nuestro análisis en el caso, en el ejercicio de las pizzas, de nuestra pizzería? Hemos vendido 200 pizzas, ¿sí? Ya. Y generamos 2,500. A ver, Elizabeth San Pedro. A ver, hemos vendido 200 pizzas con un ingreso de $5,000. En coste se gastó 2,500 con margen bruto de 2,500, siendo el 50% de ganancia. A ver, pero, a ver, otra vez digámosle en las palabras que está en la lámina, por favor. Repitamos un poquito más despacio. Ya, el margen bruto porcentual sería 2,500. ¿Ya? No, el análisis, solo la partecita verde necesito que usted me diga. Solo eso. Ya. Dice que por cada 200 pizzas vendidas, Ya. se generó $5,000, ¿ya? Perdón, $2,500 de ganancias, que corresponden al 50% total. De ingresos totales. Muy bien, ¿ya? A ver, Elizabeth, más o menos, Elizabeth. Listo, no importa, aquí ya tenemos un más por la participación. Listo. Ahora sí, vamos a pasar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o inquietud? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo clarísimo como el agua? Bueno, si no hay dudas, si no hay inquietudes, vamos a pasar a la siguiente lámina.
nos quedamos sin tiempo. Vamos a ver ahora el margen de utilidad neta. Igual que los dos márgenes de utilidad anteriores, igual tenemos que reemplazar una fórmula. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos esta utilidad neta? Con la utilidad bruta menos los gastos fijos y variables. ¿Sí? ¿Qué eran esos gastos fijos y variables? Si alguien se acuerda. Gastos fijos y variables. No. ¿Cuáles son esos gastos fijos y cuáles son esos gastos variables? Arriendo es fijo y los variables, los servicios públicos, agua, luz, los servicios básicos, agua, luz, teléfono. Ya, muy bien, Lenin Quiñones. Lenin Quiñones. Bueno, en el tema de cuando hablamos de producir algo, sí, de un proceso de fabricación o producción, para tener claro cuáles son esos gastos fijos y gastos variables, sí hay que saber cómo influyen también en nuestro emprendimiento, ¿no es cierto? Esos gastos fijos y variables. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que los gastos fijos no van a sufrir cambios si hay mayor o menor nivel de producción en el emprendimiento, ¿sí? Si yo produzco más o menos, esos tampoco van a haber una fluctuación ni una variación, ¿sí? Mi arriendo va a seguir siendo el mismo, yo produzca más o produzca menos. También es una manera de poder identificar si ese gasto es fijo o variable, ¿sí? Es fijo porque no se va a mover. No es que la casera me dice, este mes usted produció más, me tiene que pagar más. No, no es cierto. Sino que se mantiene porque ya hay un contrato de por medio y sabemos que ese gasto es fijo porque ya se estableció en un contrato, ¿no es cierto? ¿Sí estamos claros? Mientras que esos gastos variables van a influir en o van a depender exclusivamente del nivel de producción, ¿sí? Porque si digamos que yo utilizo, digamos, se me ocurre el gas, que es para la producción o la luz, sería en este caso mejor para que sea un variable, ¿no? La luz para el tema de hornear las pizzas, ya se me ocurre que tengo un horno eléctrico. ¿Qué pasaría si yo produzco más pizzas? ¿Qué pasa con la luz en ese caso? Es variable. Más consumo. Va a haber más consumo, ¿no es cierto? Y por ende, yo voy a tener un incremento en el gasto de la luz. Entonces, estos tienen una relación y dependen exclusivamente del nivel producido, del volumen producido de este producto, ¿sí? Entonces, por eso son gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos, pues, no van a depender de cuánto yo produzco o no. Mientras que los variables, pues, van a depender mucho del nivel de producción, ¿sí? Entonces, con esa aclaración vamos a ver si vamos a reemplazar también esta formulita, que es la utilidad neta, es igual a utilidad bruta menos gastos fijos y variables. En el ejemplo tenemos, reemplazamos los valores en la fórmula con los datos del ejercicio anterior. La utilidad bruta era ¿de cuánto? De $2,000. Bueno, $2,000 en el tema de las tortas de chocolate. ¿Ya? Y 2.500 de las pizzas, ¿no? De nuestro ejercicio en clases. Sí, este es el de la lámina que estamos presentando. La utilidad bruta es de $2,000 y adicional se conoce que para la publicidad de las tortas se gastó $1,200. ¿Cuánto es? Calculen. 2,000 menos 1,200. 2,000 menos 1,200. 800, dice. Ya, entonces, nuestra utilidad no ha sido los 2,000 que ya creíamos, sino que había otro costo que nos estábamos olvidando tal vez, y para tener nuestra utilidad neta, recién esto es lo que vamos a ganar en el mes. Está bueno, ¿no? Está bueno ponerse a vender tortas de chocolate. Tengo $800 de ganancia. Entonces, eso sería mi margen de utilidad
neta. Utilidad neta sería de $800, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro análisis que por cada 100 tortas de chocolates vendidas, generas $2,000 de ganancias. Al restar todos los gastos, genera una utilidad neta de $800. No nos quedaban los $2,000, sino $800 ya restando la publicidad también, ¿sí? Que es un gasto, sería tal vez un poquito variable, ¿no? Porque dependiendo el mes, también yo voy a hacer más publicidad. ¿Qué pasa en el Día de la Mujer? Es cuando más ventas de chocolate, de tortas, la gente sale, quiere ser detallista, entonces yo voy a tener más publicidad, por ende, mi incremento, sí, ese gasto va a ser un poco variable porque no es que cada mes yo le voy a pagar lo mismo, ¿no? A ese que me ayuda con la publicidad, a esa empresa que me ayuda con la publicidad, sino que voy a tener como que voy a intensificar la publicidad en ese mes. ¿Qué pasa en el mes del amor y la amistad? Es donde la gente más vende flores, arreglos de chocolates, peluches, yo qué sé. Entonces, en ese mes se intensifica el gasto por publicidad, ¿sí? Entonces, vamos viendo esas variables también, ¿sí? Según la fecha, según tal vez el margen de producción que tengamos también. Entonces, todo esto va a influir directamente. Hasta aquí nos vamos a quedar, estimados y estimadas estudiantes. Tal vez si tienen alguna duda o inquietud, estoy aquí presta para despejar cualquier duda o inquietud que tengan en este momento. Yo les agradezco un montón también antes de... Please